Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Es miércoles de Mesa Redonda. Hoy le tenemos una mesa que lo invitamos a que se quede. ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿Qué podemos hacer con la parte de educación? Vamos a platicar con estudiantes que han salido del Estado al TEC de Monterrey y han regresado al Estado a poner en práctica todo el conocimiento que obtuvieron estudiando fuera en una institución como el Tecnológico de Monterrey. Nos van a platicar cómo está el mercado, cómo está el empleo, cómo ven ellos a Tabasco, en fin, una visión desde adentro, pero con conocimiento y experiencia desde afuera. Así que van a estar con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Se puede poner usted en contacto con nosotros a través del Twitter y de Facebook como Fórmula Tabasco. Gabriela Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ileana? Qué gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia que sintoniza el 94.1 de su FM y nos sigue en presentetv.com, la primera televisión en línea de Tabasco. Pues nos da muchísimo gusto tocar este tipo de temas y evidentemente invitar a gente que nos va a aportar muchísimo. Así es que quédese con nosotros durante esta hora y vamos a dar la bienvenida a la maestra María Luisa Malagón, que ya nos ha acompañado en otras mesas especiales, siempre con temas muy importantes sobre la motivación y el factor determinante del proceso educativo. Ella es directora general de Imaginarium. Bienvenida. Muchas gracias, como siempre es un gusto y un placer estar aquí. Ileana, Gabriel, gracias. Qué gusto saludarte. También nos acompaña en la mesa Federico García Malitz. Él es gerente de operaciones de García y Malitz, Sociedad Anónima de Capital Variable. Bienvenido, Federico, qué gusto saludarte nuevamente. Nada más te voy a pedir que te acerques. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Carlos Alberto Barceló, quien también nos ha ayudado a organizar este panel, es presidente de la Asociación de los Exatec aquí en el estado de Tabasco. Nuevamente un gusto saludarte, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias a todos. También Gabriel, te vas a acercar un poco al micrófono. Y nos acompaña Carlos Fernando Mayo, que también ha estado con nosotros en otras mesas, en la de Tabasco Futuro. Carlos Fernando es consultor en desarrollo regional y sectorial con enfoque en innovación, todo un experto. Qué gusto saludarte nuevamente, Carlos. Mucho gusto, Gabriel, mucho gusto, Ileana, gracias por esta invitación. Y José Hugo César Rodríguez es superintendente de Sistemas de Comunicación Industrial SCADA. Es correcto. ¿Verdad? Bienvenido, José Hugo, qué gusto platicar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hacerlo. Pues yo creo que es tiempo de iniciar. Ileana, ¿ya tienes micrófono? Ya tengo micrófono. Me Pues encantó el nombre, ¿no?, que se le dio a este miércoles a la Mesa Redonda, porque participaron ustedes y es una realidad. Motivación, factor determinante en el proceso educativo. Ay, motivación, Tabasco, ¿cómo estamos en este tema? A ver, Carlos, tú que aquí estás de presidente de los Exatecs. Bueno, el tema salió en principio, haciendo el programa de trabajo de la asociación. Estando en la universidad, me tocaba dar lo que era el servicio social. Entonces, me tocó participar dándole clases en unas casas que son de los tíos, donde hay puros niños, en este caso eran niñas, que los padres tienen una clase de disputa legal, entonces no los pueden tener ellos, entonces los endosan, ¿no?, a esas casas, que hay una persona que es la encargada de todos ellos, y entonces nosotros como servicio social allá nos tocó darle clases a estas niñas, ¿no? Y que vi que, a uno lo ven cuando, como es está en el Tecnológico de Monterrey, pues ya lo ven para arriba, ¿no? Lo ven con admiración. Y pues a la hora de estar dando clases a las niñas, pues todos tienen sus problemas, entonces uno se vuelve, además de su profesor, se vuelve su consejero. Inclusive hay muchas que al final ya de todo esto me agregaron al Facebook, pero estaban muy motivadas. Entonces, ¿qué les dábamos de clases? Excel, PowerPoint, los paquetes básicos de Microsoft, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que encontramos un punto clave. Allá la gente es futbolera, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues ya nomás me decían, a ver, quiero el Excel y nomás búsqueme cuántos puntos lleva cada equipo. Y ellas, pues fascinadas, ¿no?, en el tema ya. Mujeres. Ganaban ellos, sí, ganaban ellas y ganaba yo. Pues ya me aligeraron la tarea. A través del fútbol, ¿ya viste, señor? Se puede. Entonces, ellas estaban muy entusiasmadas porque estaban aprendiendo y además, sus problemas de la vida diaria que los pasaban y platicaban, ¿no? Pues a raíz de esto, ya una vez estando aquí en la asociación, pues vimos que la parte de motivación es algo que
sí genera un impacto en ellos, ¿no? Quiénes nos ven y cómo podemos nosotros canalizar eso en esas personas. Y de ahí nació el programa que se llama Profesor por un Día, que es el que actualmente ya han participado aquí los integrantes de la mesa. Todos están involucrados en Profesor por un Día. Así es. ¿Por qué no nos cuentan su experiencia? A ver, Carlos Fernando Sí. Mayo. Bueno, primero quiero nada más agradecerle a Ileana, porque Ileana dijo al principio que estamos aquí con estudiantes que salieron y regresaron. Digo, gracias, porque eso tiene una doble connotación que agradezco, porque uno nunca debe dejar de ser estudiante en la vida, debe ser un estudioso toda la vida. Sí. Y por otro lado, porque además la palabra estudiante se asocia con juventud. Entonces, Ándele. Estás chavo, mano. Pues puro chavo, Sí. ¿qué te pasa? Puro chavo, eso era por entendido, la juventud. Pero finalmente ha sido una experiencia en la que nos sumamos con mucho entusiasmo cuando nos invitó Carlos y la mesa directiva actual de la Asociación de Exalumnos del Tecnológico de Monterrey en Tabasco, porque esto es un proceso de compartir y siempre es un proceso de ida y vuelta. A la vez que tú compartes tu experiencia y sirve esto, y puede servir esto como factor de inspiración o motivación, también uno aprende, ¿no? Entonces, son procesos dinámicos. Y nada más quiero destacar aquí un punto muy rápido que tiene que ver con motivación. Yo creo que el tema motivación hay que irse todavía más atrás de lo que es la motivación en sí, y tiene uno que meterse en la parte que tiene que ver con la aspiración. Y la aspiración suele ser algo que también se logra de manera sistémica, es decir, para que alguien esté motivado tiene que aspirar, y para que alguien aspire tiene que haber entonces esperanza, tiene que haber la posibilidad de que el individuo se percate de que si hace determinadas acciones a lo largo de su vida, va a aspirar a lograr cosas, lo que sea, en el ámbito de la vida que sea. Entonces es algo que tenemos que pensar muy profundamente, yo creo, en Tabasco y en México, la parte aspiracional. México tiene un problema serio que requiere de un nuevo paradigma sistémico en cuanto a lo que es la parte de movilidad social, por ejemplo, en donde la gente verdaderamente pueda tener un entorno en donde aspires y, si te esfuerzas, logres, ¿sí? Entonces esto tiene que ver mucho con capacidades, con mérito, con trabajo. Y creo que hay que creo que por eso el tema es muy rico, ¿no? Hay que empezarle a mover y a buscar por esa parte. Ay, me gusta esta parte de en el momento que aspiras, pues te pones la pila, porque de acuerdo a tu capacitación, pues puedes ir alcanzando cosas. María Luisa, también te gustó esta parte, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, me hace reflexionar en el proceso de educación. Hay un concepto que se llama aprendizaje reflexivo, donde hay dos preguntas que el estudiante o quien quiera ser mejor persona se hace. Primero es ¿quiero? Y luego es ¿puedo? Esas dos preguntas son las que te llevan finalmente a definir a crear esa motivación, que se vuelve un interés, que se vuelve un deseo, como bien comentas, para aspirar y querer llegar a cumplir. Puede ser el objetivo que deseas, pero finalmente tienes que tener esos dos elementos que detonan cualquier aspiración para cumplir una meta. Entonces, coincido contigo plenamente en ese sentido, y que pareciera un tema filosófico, pero finalmente la motivación es lo que todos los días nos hace que nos levantemos para salir a trabajar, para cumplir con un proyecto, porque finalmente nos mueve la familia, los hijos. Entonces hay tanto que hacer. Sin embargo, nuestros jóvenes en este momento carecen a veces de modelos para que puedan ellos aspirar o sentir que yo quisiera llegar ahí, pero puedo. Entonces hay que darles las herramientas, y eso es lo que hace este ejercicio que estamos haciendo como mesa directiva, para poder decirle a los chicos si se puede, porque son casos reales. Todos nosotros somos tabasqueños y hemos tenido la posibilidad, inicialmente porque nuestras familias, hay que decirlo, nos dieron esta gran oportunidad. Sin embargo, hemos visto casos en donde con pocos recursos, pero sí con el deseo y la intención, pues se dan proyectos interesantes de vida, que es lo que quisiéramos en este caso dejar en esta mesa. En tu caso, Federico, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es también el incentivo o la aspiración que te ha llevado a formar parte de este importante proyecto? Bueno, yo creo que yo soy miembro de Canacintra, y a lo largo de los años tenemos un proyecto dentro del marco de la Expo Canacintra, que es el Expo Plan de Negocios.
Entonces, si vemos lo que los alumnos han presentado en los últimos años, quiero dar ahí un poquito la parte del dato pesimista, por ejemplo, es las calificaciones de esos proyectos. Es decir, el plan de negocios, este Expo Plan de Negocios, llega un alumno, la idea es motivarlos, que presenten una idea que pueda ser convertida en negocio y después que se convierta en una empresa, ¿no? Y la idea es que la Canacintra los acompañe en ese proceso. Entonces, de los últimos años hicimos un estudio de las calificaciones promedio de los planes de negocio. Entonces, el promedio de las calificaciones andaba apenas en el 6. Es decir, que la evaluación que se le hacía documentalmente y la evaluación que se hacía sobre la viabilidad del negocio, cómo integraron el plan de negocios, el estudio financiero, todo eso, era muy mala. Dijimos, bueno, si estas vienen acompañadas de las universidades, ¿qué están haciendo estos alumnos para realmente salir adelante, destacar? Y Tabasco tiene uno de los bonos demográficos juveniles más altos del país. Es decir, que tenemos un bono demográfico, tenemos muchos jóvenes que están estudiando. ¿Y qué esperanza van a tener esos jóvenes en el futuro? Y es un bono que no se va a repetir. Entonces tenemos una fuerza, un potencial enorme en esos jóvenes, que hoy por hoy, de lo que hemos visto, o lo que me ha tocado ver a mí, necesitamos encauzarlo, necesitamos despertarlo, necesitamos que aprovechen las oportunidades que tienen. Y la coyuntura del Estado no puede ser mejor tampoco. Tenemos una coyuntura petrolera de bien sabido, no tenemos empleo, no tenemos crecimiento, no tenemos alternativas de desarrollo. Entonces, este proyecto es parte de nuestra corresponsabilidad también, que yo siempre digo, no podemos echarle la culpa siempre al gobierno, toda la sociedad en conjunto necesitamos hacer una especie de alianza, un pacto para sacar a Tabasco del problema en el que tenemos. Y esta parte del profesor Porundía creo que es un poquito del grano de arena que podemos contribuir los que de alguna u otra forma trabajamos en una empresa, que hemos pasado por todo ese proceso, para motivarlos, despertarlos, sembrarles esa inquietud en los jóvenes, de que vean de que está en ellos solamente, de que ya no hay... Yo les hice una pregunta en una de las reuniones que me tocó ahí en el CONALEP, les dije, a ver, ¿quién de ustedes tiene un celular? Pues prácticamente todos, ¿no? ¿Quién tiene acceso a internet o en su celular o aquí en el CONALEP? No, pues todos. Digo, entonces no tienen excusa para nada para no salir adelante. Sí. Entonces a veces es nuestra misma pared y el paradigma que tenemos de que nos impide desarrollarnos. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, Federico, y nos falta platicar también con José Hugo César Rodríguez, que es superintendente de Sistemas de Comunicación Industrial de SCADA, para que nos cuente su experiencia y podamos andar en esta temática. ¿Qué más se necesita para que la juventud crezca y tenga mejores elementos de motivación? Hacemos una pausa, volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. El tema es una delicia, motivación, factor determinante en el proceso educativo. Están acompañándonos hoy exalumnos del Tecnológico de Monterrey y están compartiéndonos ellos cómo han estado trabajando en un programa que se llama Profesor por un Día, en retribución a esta sociedad tabasqueña y a estos jóvenes. Y hace un ratito, Federico García Milet Malitz nos estaba platicando, bueno, una realidad que es dura para nuestro estado, los números, las calificaciones. Y yo, la verdad es que te escuchaba y estaba pensando, justo hoy estábamos con la noticia, la información que nos dio Aldea por los Niños, de que 6 de cada 10 niños sufren violencia adentro de sus hogares. Entonces, estamos partiendo que desde ahí está el niño lastimado. Luego, en un entorno donde, lo que acabas de decir, toda esta coyuntura del desempleo, la parte petrolera, la parte, lo que quieras, ¿no? Entonces va creciendo. Y nosotros estamos hablando de motivación. Entonces, en el turno de José Hugo César Rodríguez, superintendente de Sistemas de Comunicación Industrial SCADA, me gustaría que nos platicaras qué visiones tienen ustedes de cómo llegar al corazón, al alma de estos jóvenes, de estos niños, y poder despertar en ellos esta motivación. Ok, mira, muchas gracias. Primero que nada quiero hacer una retroalimentación ahí al respecto. La motivación es un proceso interno. La motivación no viene de factores externos. El factor externo sí puede ayudar a esta motivación, a despertar esta motivación, pero únicamente es un catalizador. La motivación debe salir
de nuestro interior, ¿no? De lo que somos. Entonces hay que pegar al factor humano. Si queremos hacer este despertar, hay que pegar al factor humano. De ahí la importancia de esta invitación y de este proceso, este proyecto que estamos llevando de Maestros por un Día. En realidad no se busca enseñar, para eso ya tienen ellos sus profesores, sus maestros, ya tienen sus catedráticos que son dedicados, especialistas para ese tema. En el caso de nosotros es más bien despertar, vean que despertar una sensación de saber que sí se puede, de que si ellos se proponen y se autodirigen, van a obtenerse los resultados que quieren. El límite de todos nos lo ponemos nosotros mismos, y nuestro límite está en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Eso es justamente lo que queremos transmitirles. No necesitas haber nacido en una cuna de oro para alcanzar un éxito. Hay factores, hace rato lo comentó, hay muchos casos de éxito de personas con altos niveles de marginación y de carencias que han alcanzado niveles incluso superiores a los de cualquiera de esta mesa, ¿no? Los que estamos en esta mesa. Entonces justamente lo que tratamos de decir, ¿sabes qué? Todos hemos pasado por cuestiones complicadas, difíciles, de una u otra manera, se los transmitimos y ellos mismos se deben de ir dando cuenta de las oportunidades que se les van presentando en la vida. Únicamente es servir como un factor de identificación y de abrir esas mentes para generar esas posibilidades. Pero ¿cómo hacerle para que se despierten esas sensaciones? ¿En qué forma trabajan ustedes para despertar esas sensaciones que están en el interior? Tú sostienes esta teoría. ¿Cómo le haces? Hay varias maneras. De hecho, les voy a platicar lo que pasó el día de la oportunidad que tuvimos de estar nosotros. Les voy a platicar no el caso mío. Antes de que yo estuviera, de que me tocara participar, exactamente unos minutos antes participó Gerardo Anguiano. Voy a decir el nombre de él, un compañero de nosotros. Y él les puso el caso de Steve Jobs. Y es a donde iba. El caso es un ejemplo. El caso de Steve Jobs es muy claro. Es una persona que fue, digámoslo así, adoptada, o sea, sus papás biológicos no lo pudieron tener. No quise decir rechazado porque no necesariamente es un rechazo, simplemente no se pudieron, las condiciones no se daban para tener a este muchacho, Steve Jobs, en ese momento en su casa, y decidieron darle una adopción. Alguien lo tomó y se vio el caso de éxito de esta persona. Creo que eso a los muchachos, a los que estuvimos dando, eran muchachos del CONALEP, les despertó algo que no habían visto. Usaban el internet para otras cosas, pero no para ver ese tipo de conferencias, de casos como el que se dio en Stanford, que es icónico de parte de Steve Jobs. Eso justamente creo que se vio el fruto, porque generó una sensación de emoción hacia lo que les estaba comentando. De todos, yo fui el beneficiado de eso, porque ya venían motivados, fue muy fácil, entre comillas, darle la continuidad a lo que estaban diciendo. Y una de las cosas que se ve al momento en el que se participa, ves que se acercan los jóvenes al final de la conferencia a hacerte más preguntas, y eso implica que generó un interés. Afortunadamente también, como parte de este proyecto, hay un acompañamiento por parte del tecnológico, donde está ofreciendo becas de excelencia, y estoy hablando de becas del 100%, pero tienen que tener ciertas características el joven en cuanto al deseo, justificar con una carta cuál es su proyecto, porque quiere estudiar, qué quiere estudiar. Hay una serie de requisitos, estoy hablando quizás de uno básico, pero sí es importante entender cuál es lo que lo motiva. Pero una beca del 100% para jóvenes de una institución de este tipo realmente es una oportunidad que está sucediendo en estos momentos, porque el instituto se percató de que finalmente talento hay, pero a veces el talento lo que necesita es esa mano. Sí. ¿Y qué tendrían que, tocando el tema específico, los jóvenes que nos estén escuchando, qué tendrían que hacer para acercarse a ver si pudieran tener acceso a estos? Bueno, en primera instancia, pues atreverse, ¿no? Porque el paso es fácil, porque presentan por internet, obviamente tienen que cumplir con un promedio, ¿no? Y ya de ahí es una serie de requisitos, filtros, donde entrevistas que les tienen que hacer para lograr ese 100%. Muchos se quedan así como que no lo creen, como vamos a ir al TEC y todo gratis, pero luego les pasan unos videos de chavos
que se ganaron la oportunidad, que bueno, del Cobatap todavía no hay, pero sí hay del Cebetis y sí hay del Conalep, y ven donde pues, les están entregando la beca crédito y pues les genera lágrimas, y ahí es cuando todos los chavos se quedan, se motivan, pues se quedan callados de pues es sí imagen, es un video y es una realidad de que ellos pueden alcanzar eso. Mucho de lo que pasa también, ahora sí, agregándole al tema, ¿no?, de lo que uno tiene que hacer despertar en ellos, es precisamente que uno tiene que ir, nosotros, que a todos nos has pasado, cada quien, todos hemos tenido males, todos hemos tenido buenas oportunidades, nos ha pasado malas cosas, pero quizá ellos cuando nos ven llegar ahí, pues, o bien vestidos, o esto, piensan que pues quizá es fácil, ¿no? Lo que para uno ha sido sumamente grave, para el otro pues ha de ser una cuarta parte de lo que a ellos les ha sucedido, ¿no? Y al inverso. Entonces, parte de lo que nosotros platicamos son experiencias profesionales, sí, porque también es servir como en ellos de punto de inflexión, porque se les da en un semestre que es el quinto o sexto, dependiendo en cuál estén, para que ellos también puedan hacer una toma de decisiones, porque ¿qué nos hemos topado con todos ellos? Que todos quieren estudiar ingeniería petrolera, y bueno, ahorita no es el mejor escenario para estudiar ingeniería petrolera, ¿no? Pero también no saben que las empresas internacionales, las que van a venir, o las mismas empresas, no necesitan nada más ingenieros petroleros, necesitan cualquier otro tipo de carrera, y que ellos ocupan mercadólogos, administradores, contadores, geofísicos, bueno, los geólogos ahorita que se van a venir muy fuerte. Entonces, ¿qué nosotros queremos hacer también? Oye, pues yo he hecho esto, trabajo en esto, me he esforzado tanto porque pues no está fácil, tienes que ser insistente, que bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Uno no porque te cierren la puerta una vez vas a dejar de estar insistiendo en que quieres conseguir las cosas, sino tienes que continuar tocando puertas una y otra vez hasta que se enfaden o te den un trabajo o de plano te digan no se puede, ¿no? Pero pues eso es parte ya de uno y que tiene que seguir. Entonces ellos tienen que entender que sí, la vida no es fácil, pero también uno puede buscarse también esas oportunidades, y también pues las experiencias que nosotros les damos, ellos también les va a despertar de que pues, ciertamente no es fácil, pero pues uno puede buscarse o hacerse camino, ¿no? Híjole, pues bueno, ahí están las ideas. Esto es parte de este miércoles de Mesa Redonda, motivación, factor determinante en el proceso educativo. Vamos a regresar para que nos platiquen cómo seleccionan ustedes esas escuelas, esos lugares a donde van a ser profesores por un día, y que nos cuenten más de todo esto. Hacemos una pausa, regresamos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos de regreso, es miércoles de Mesa Redonda, estamos en un panel con exalumnos del Tecnológico de Monterrey, está la maestra María Luisa Malagón, Carlos Fernando Mayo, José Hugo César Rodríguez, Carlos Alberto Barceló y Federico García Malitz, platicando de la motivación como factor determinante en el proceso educativo. Yo me acuerdo cuando yo estudié y cuando estábamos hace muchos años atrás, y cuando estábamos en esta parte de qué estudiar, qué voy a hacer con mi vida, ahorita Carlos nos hablaba de lo... Sí, señor, hace muchos años, te estás muriendo de la risa. Y cambié de carrera, además. Que nos hablaba de que hay los que quieren buscar la parte de la ingeniería petrolera o las carreras basando en el mercado, y de repente se deja de un lado las habilidades, las fortalezas de uno y los gustos de uno, que es lo que te va a hacer disfrutar lo que haces, echarle muchas ganas y que realmente seas feliz en tu trabajo, y es más fácil conseguir pues un éxito a través de esto. Entonces, tiene que ver la felicidad y los objetivos y los propósitos para alcanzar un éxito. Entonces, en esta parte, Carlos Fernando Mayo estaba a punto de lanzarse con una teoría filosófica fuera del aire, que lo paramos y le damos ahorita la palabra para que nos lo platique. Sí, en algún momento cuando empezábamos la charla, Gil hacía referencia a que si esto era un tema filosófico. Yo estoy convencido de que es un tema filosófico, y un tema filosófico en toda la amplitud de la palabra, porque lo que tenemos que estar discutiendo y lo que tenemos que debatir y de lo que tenemos que percatarnos en todos los ámbitos, el estudiante, los profesionistas, los maestros, los servidores públicos, en fin, los comunicadores, parto de que es un tema filosófico, y quiero hacer nada más una cita. Leí ayer un artículo de Howard Gardner, que es un profesor de Harvard, en donde en su experiencia
dice que las personas a lo largo de su vida profesional, sobre todo en una economía, por ejemplo, como la de Estados Unidos, en donde un alto porcentaje de los profesionistas son de carreras tecnológicas, científicas, matemáticas, pero que finalmente está estudiado que cuando llegan a cierta etapa de su vida, las personas que nada más se quedaron con la formación tecnológica, muchas veces, si no tuvieron una formación también integral en la parte de las humanidades, suelen a tener más problemas existenciales que son inherentes al ser humano, pero que los puedes atacar mejor si desde muy temprana edad te estuviste haciendo cuestionamientos que a lo mejor no vas a llegar a la respuesta nunca, ¿no? Pero que son parte del misterio del ser humano. Entonces, traigo este tema a la mesa porque finalmente uno de los temas me parece fundamentales y torales en el aspecto de motivación, en el aspecto de que un muchacho tenga y aspire y progrese, tiene que ver con un sistema y un entorno en donde se puede o no se puede dar la movilidad social, que es uno de los graves problemas que tiene México. Sí, nosotros en un entorno donde hay un sistema propicio para la movilidad social, la gente aspira y en función de esa aspiración pues tiene que ser un esfuerzo interno, bien decías, la motivación es algo interno, estoy convencido de ello, pero también tiene que ver mucho el entorno. Entonces, ¿por qué tiene que ser un tema filosófico y por qué lo tenemos que empezar a darnos cuenta y discutirlo en todos los ámbitos? Porque si tú estás en el ámbito empresarial, tú debes de ser plenamente consciente, si eres un líder empresarial, si eres empresario, que tú debes de generar condiciones para que tu gente crezca, se desarrolle, y eso va y trasciende hasta sus propias familias. Entonces, ahí entra ya un verdadero factor de movilidad social. En un país y en un estado en donde el racismo sigue siendo algo que está ahí subyacente, en donde yo me he topado expresiones que verdaderamente son lacerantes y dramáticas y las he visto en círculos en donde debe haber otro nivel porque se supone que hay educación, en donde alguien, si por su color de piel o por alguna cosa, sí, pero llegó, pero como que no merece, ¿no? Cuando es un tema y se da y está ahí, tenemos que hablarlo y tenemos que ventilarlo, es real. Sí. México es un país que tiene racismo. Pero es un país cuyo el racismo está subyacente, entonces las condiciones de movilidad social se dificultan. Y tenemos que discutir y tenemos que empezarlo a ver en las empresas y en todos los ámbitos. Y los muchachos y los estudiantes deben de empezarlo a ser conscientes para que no actúen de esa manera, pero a su vez para que se den cuenta y se hagan conscientes como individuos, si se preparan, si tienen talento, si se esfuerzan, pueden aspirar, deben aspirar y deben de lograr cosas trascendentes. A ver, la particularidad de Tabasco, Mayo. ¿Perdón? La particularidad de Tabasco en los conceptos que has definido, en el racismo, en la movilidad social, en la generación de oportunidades. ¿Cómo ves a la entidad? Fíjate, eso lo hemos platicado ya en otras ocasiones, pero lo hacemos ahora. Quizá te suene contradictorio lo que te voy a responder y creo que a la vez es además paradójico. Hay que entender la historia contemporánea de Tabasco porque ha sido un proceso muy acelerado de cambio, de crecimiento poblacional. Luego podemos platicar el tema, es fascinante. Pero en Tabasco teníamos una condición que es uno de los valores que tendríamos que voltear a ver para atrás y rescatar. Los que somos de aquí tenemos un arraigo, podemos percatarlo por historia familiar. Sí. Hay mucha gente que ha venido a otros lados y que ha enriquecido la cultura. ¿A qué me refiero? Tabasco, a diferencia de otras partes como Chiapas, en Tabasco sí hubo un proceso a través de la revolución en donde hubo reforma agraria, era una zona poco poblada y las familias estaban acostumbradas a convivir en el nivel básico del campo. O sea, los que tenemos ranchos, venimos de familia, tú convivías con la gente del campo y eran como iguales, o sea, en el mismo entorno, las fiestas familiares. No había esa segmentación de clases que se da conforme se sofistica una sociedad y se urbaniza. Pero ese proceso lo empezamos a sufrir de una manera brutal y acelerada en los últimos 30 años. Cuando empezó a haber una migración por el tema de la industria petrolera, cuando empezó a crecer la ciudad, empezamos un proceso urbano muy rápido y muy acelerado de urbanización, y entonces se empezó a notar esa segmentación, que si bien es inherente a un proceso de crecimiento urbano, también son parte de los vicios que a veces se adquieren, porque finalmente en la medida en que una sociedad está más integrada, que tiene más contacto entre sus diferentes estratos sociales, pues se pueden propiciar mejores condiciones de movilidad social. Y voy al factor contradictorio al que me refería.
En Tabasco también la derrama que generó la industria petrolera de dinero tan rápido propulsó otra serie de factores que trastocaron el tejido social. Y tenemos un problema. Te encuentras con mucha gente que no necesariamente es competente ni está preparada, pero como ha habido derrama, ha habido demanda de trabajo, mucha gente cree que merece y muchas veces no tienen los méritos ni el esfuerzo para merecer lo que están demandando. Ese es un fenómeno que yo sí he detectado que se da en Tabasco. Federico hacía referencia un poco al tema laboral, que es complicado, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una historia de cambio económico acelerada y con una serie de factores que han trastocado el tejido social. Entonces hay que empezar a discutir, hay que empezar a ser consciente de todo esto en todos los niveles. Creamos soberbios, ¿no? Pues es que el dinero estaba fácil y hambre no había, porque del campo podíamos agarrar el plátano, la naranja, el aguacate, el coco, el cacao, la gallina, el huevo. Lo que se desatendió fue precisamente la formación, la cultura, la lectura. Nos perdimos en la abundancia, ¿no? Nos perdimos un poco en la abundancia como tabasqueños. Se trastocaron los valores de manera distinta. Mucho eso quizá tiene que ver también por la disparidad que hay en los incrementos que hubo de los ingresos económicos, en las percepciones, porque de hecho hay un estudio de Stanford que habla de todas las ciudades petroleras que hay, o bueno, en este caso es un estado, ¿no? Porque se permea en todo, es transversal, y precisamente habla de que lo primero que pasa en eso es que se disrumpen las actividades primarias, ¿no? Entonces se deja el campo, se dejan todas esas actividades que alguna vez se estaban realizando. Entonces, buscando regresar al tema de la motivación y el factor determinante del proceso educativo, porque si no nos vamos a quedar en una realidad que tenemos clara y que tratamos de ir revirtiendo, ¿no? Claro. Entonces, volviendo, Gili, tú querías hablarnos, tú tienes mucha experiencia, sobre todo después de haber trabajado en TecMilenio, con esta parte de fijar metas, de que los jóvenes tengan propósitos y esto a la vez les sirva de motivación y los ayude, llamaste en una psicología positiva más rico, felicidad, ¿no? Sí, platícanos un poquito de cómo trabajar con esto con los chavos. Fíjate que este es un tema que inclusive no tiene que venir únicamente cuando hablamos de universitarios, sino que tiene que venir desde las edades tempranas, que los chicos empiecen a entender primero, a valorar a su familia, luego definir cuáles son aquellos proyectos o sueños o habilidades, empezar a detectar en los jóvenes o en los niños en los que aparentemente son buenos, porque también a veces dices, es que es bueno dibujando y luego ya lo quieres volver arquitecto, cuando en realidad eso no es necesariamente lo que él va a hacer, lo va a hacer feliz, vamos a decirlo en estas palabras, para poder llevar su proyecto de vida en donde tenga una familia o defina el que quiere ser. Entonces debe haber un ejercicio, y aparentemente, y sí es filosófico, como dice, pero sí hay un ejercicio propio en donde te tienes que sentar, hasta te puedo decir, analizar, pero es que no, como lo que no quisiera es que la verdad es que tenemos un proyecto, pero como que esto ya es de empresa, no quisiera que pareciera como gol, ¿no? Pero tenemos un proyecto que precisamente tiene que ver con, le llamamos nosotros estrella polar, donde tú definas cuál es hasta dónde quieres llegar, donde tú definas entonces con ejercicios, y tienes que escribir qué es lo que te gusta primero, cuáles son aquellas cosas en las que eres bueno, cuáles son aquellas actividades en la vida en lo que te gustaría y te visualices realizando, y que finalmente tú hagas esa visión a 5, a 10, que no es fácil. No. Ese ejercicio de verte a cierto tiempo, cuando la primera vez yo recuerdo que recién me gradué, y alguien en una entrevista me hizo la pregunta, ¿cómo te ves a 5 años? Yo nunca, a ese momento de haberme terminado mi carrera, yo no me había hecho esa pregunta. ¿Cómo te ves a 5 años? ¿Cómo te ves a 10 años? Entonces, ese ejercicio hay que empezarlo a hacer desde pequeñitos. ¿Cómo te ves a 5 años? No, pues terminando mi primaria. Eso ya es un proyecto, ¿no? Es una meta. Es una meta. Una estrella ¿Cómo polar. te ves? No, pues terminando mi secundaria. Pero si tu estrella la vas jalando conforme a los diferentes momentos o etapas de tu vida, entonces vas a poder definir cuáles son esas estrategias o acciones que tienes que hacer para que ocurra. Pero en ese tienes que cuestionarte cómo me veo realizando aquello que me gusta y que aparte me van a pagar, hablando ya cuando ya seas... Es que así debe ser. Vamos a hacer una pausa, tenemos el minuto 42, sí es corriendo. Sí. Regresamos con más información de esta parte, o sea, hacer lo que me gusta y que además me paguen.
¿no? Y te voy a hacer un ejercicio que tenemos que hacer ya desde ahorita, ya. Pausa, volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Maruchan Vaso, por su fácil y rápida preparación, es la más accesible. Además, la consigues en cualquier tiendita. Cómela en donde quieras, simplemente viertes agua caliente y listo. Disfruta de esos 10 riquísimos sabores. Maruchan Vaso, en cualquier lugar y a cualquier hora. Vamos a continuar con este miércoles de Mesa Redonda, ya en la recta final. Justo antes de esta pausa, María Luisa Malagón Gil, es que aquí ya estamos como... Me conocen como Gil, ¿no? sí. Nos estabas dando unas buenas estrategias para ir definiendo esos propósitos de vida y con eso ir despertando la motivación. Y la motivación y ese sentido de bienestar, porque particularmente verlo por ese sentido. Hay un ejercicio que nos invita a la psicología positiva para que hagamos diariamente, y empezando muy sencillo, que todos los días antes de que te vayas a acostar, anotes 5 cosas que te pasaron que son positivas en tu vida y que te aportaron algo importante. Pueden ser detalles así como un abrazo de tu hijo, así o no sé, una mesa redonda como esta, o sea, cortito, chiquito. Sí, hasta inclusive decir, hoy me sentí muy bien en todo, me levanté, ¿no? Abrí los ojos. Y el otro ejercicio es, en la mañana, agradecer también por 5 cosas. Una cosa es recordar cuáles son esas 5 cosas buenas. Y otras son cuáles esas 5, por qué agradecer. Es un elemento, es una emoción positiva que si empezamos a fortalecerla y no nos cuesta nada más es un ejercicio que sí nos permite ser mejores personas. Es que culturalmente yo creo que te levantas y dices, sí tengo que pasar por la gasolina y tengo que ir por esto, y a tal hora tengo, entonces ya te vas por las cosas negativas. Esa es tu lista, pero de pendientes, ¿no? Pero luego lo empiezas a ver así como problemas, no sé. Creo que momentos de no, ya cuando llegas aquí a las 8:40 de la mañana 8, llegas con una cara como matando ogro, a alguien, ¿no? Como de voy a invertir. Ya nada más ese caminito de venir a tu casa, a tu trabajo, ya tienes tantas cosas que agradecer, porque estás despierto, porque ves, porque hablas, porque puedes abrazar a tu hijo, porque tienes una casa donde puedes guarecerte, porque tienes comida al momento de estar, y quizá salud. Y no hablemos de salud, y no hablemos de religión, es un sentido, va más allá. Sí. Y ¿por qué psicología positiva? Porque dices, conocemos psicología, pero si tú te fijas, la psicología generalmente va enfocada a cuáles son esos problemas o a analizar las causas, elementos por los cuales estás pasando una situación crítica que te mantiene en un estado de ánimo. Que tienes que resolver para seguir adelante. La psicología positiva es el otro sentido. ¿Qué es lo que sí hago para sentirme bien, para estar bien? Y cómo replicamos los casos en donde personas que efectivamente dices, oye, que esa persona siempre está contenta, siempre está con una sonrisa tan amable, ¿cómo entonces imitamos esos patrones positivos? Bueno, y esto que estamos hablando, ¿cómo está cayendo con estos chavos con los que están trabajando ustedes en este Profesor por un Día? Porque ya les quedan poquititos minutos a cada uno, ya estamos casi terminando, se nos fue rapidísimo. ¿Quién empieza? ¿Tú? Te veo como en la emoción. Yo nada más quisiera complementar ahí algo muy valioso de lo que está tocando Gili, que viene por la psicología positiva y mucho por la corriente del pensamiento del desarrollo humano. Así es. Y siendo práctico, para mandar un mensaje práctico para quienes nos oyen, quisiera comentar el aspecto de lo que es la autoeficacia. El concepto de autoeficacia es la teoría cognitivo-social la desarrolla el psicólogo Albert Bandura. A partir de ella desarrolla entiende cómo aprenden o cómo aprendemos los seres humanos, y de ahí deriva en otra teoría de él que es muy interesante, que es la teoría de la autoeficacia, que tiene que ver con una creencia. Es decir, cuando yo creo, y es parte de mi creencia, que soy bueno en algún ámbito cualquiera de la vida para algo, si el simple hecho de que yo lo crea propicia que pueda ser más eficaz en ese ámbito que otro que no lo cree. Entonces, esto se puede activar. Entonces, parte del trabajo que hacemos y lo que estamos haciendo, y por eso es un proyecto bien interesante en esto de Profesor por un Día, de ir con los muchachos y platicarles nuestra experiencia, es precisamente estimular una fuente de autoeficacia, que es la experiencia de otros. Albert Bandura dice
que una de las fuentes de autoeficacia, como tú te puedes hacer autoeficaz en un dominio o en X dominio, es a través de la experiencia de otros. Entonces, si tú quieres aprender, si tú quieres conocer cómo puedes lograr algo, cómo puedes hacerte autoeficaz, pues es importante la experiencia de otros. Otra fuente también llaman la activación emocional, que tiene que ver en ese proceso introspectivo del que hablamos. Tienes que también voltear a ver hacia adentro y activar tu emoción de que tú quieres y quieres lograr algo en cualquier ámbito. Okay. Gracias, Fernando. Ernesto. Mayo, Carlos, Fernando. Federico. Pues yo creo que la parte de la motivación, lo que hemos visto en los jóvenes, pues apenas no tiene mucho que arrancamos con este proyecto, entonces el impacto que está teniendo en los jóvenes todavía no lo percibimos, no lo palpamos. Pero yo, dejándoles ahorita compartiéndole con tu auditorio, con el auditorio de Presente Televisión, es uno de los ejemplos que yo les pongo ahí o les puse en la presentación, es de qué manera el estudiante, que son entre 15 y 16, 17 años, palpando algo cercano que ellos tienen, porque pues, a lo mejor dices, no, pues sí, Steve Jobs iban a ser, bueno, sí, Steve Jobs es interesante ver su historia, pero no es mi realidad. O sea, yo vivo... No nací en Silicon Valley, ¿no? Yo vivo en una ranchería, exactamente, ¿no? Sí, sí. Yo vivo en una ranchería, vivo en Tabasco, donde estamos lejos, donde nos caen todos los males, o sea, nos empezamos a poner una serie de tabús en la mente. Entonces yo les digo, a ver, ideas, porque además necesitamos empleos, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, señores, ¿quién ha comido una tortería? Les puse una tortería X a la que yo iba cuando estaba en la prepa aquí, que estaba en el centro. Dije, es una tortería que tú existe. Le dije, a ver, ¿quién es esa tortería? No, pues, ¿quién sabe? ¿Quién ¿Otra escucha? que no era la torta nena? otra. No había otra, ¿de qué hablas? Sí, no, esto es que yo... En el centro. Bueno, como andábamos hambreados, íbamos ahí en el centro, ¿no? Entonces, muy famosa, dicen, todos los amigos íbamos ahí. A ver, ¿quién ha ido a esa tortería? No, pues nadie. Y le digo, a ver, ¿quién ha ido a comer esos sándwiches ahorita que venden en franquicias, de todas las franquicias que andan aquí en Villahermosa, que en el logotipo verde? Ajá, sí. Le digo, a ver, ¿quién conoce esa? No, pues todos la conocen, ¿no? Sí. Le digo, no es otra cosa más que una torta un poco más estilizada. Le pusieron creatividad, pero es alguien que le puso creatividad a un producto o una cafetería, ¿no? Porque viene una cafetería desde Seattle a poner sucursales aquí, porque siendo en Tabasco no tenemos una cafetería que tenga el mismo éxito si hay el mismo consumidor, ¿no? O la boga de los restaurantes, ¿no? Pues ahorita el rincón ese de comida especial es gente que le ha puesto creatividad, es gente que se ha empeñado, que ha visto lo que hay. Y hoy por hoy teniendo acceso a los medios, ya hay ahorita libros que puedes consultar de Harvard, del MIT, de la UNAM, del Politécnico, en línea, y puedes empezar a buscar. Entonces lo que yo les trato de decir es, a ver, busquen un problema que tengamos en Tabasco, el problema el que sea, el mosquito, el calor, la energía tan cara. La humedad. Busquen un problema y encuentren una solución a eso, y eso les va a permitir generar una viabilidad de negocio, ¿no? O sea, digo, si aquí me dijeran a alguien, oye, es que este repelente que yo tengo es fantástico y no le va a picar a nadie, imagínate como en aquel entonces el alcohol en gel se volvió, el que tenía la fábrica de alcohol en gel cuando el H1N1 se volvió millonario, sí. Hoy con el Zika, el que tuviera el repelente que te lo pones y te dura y no apesta. Para bebé, para señor. Para lo que sea, ¿no? Esas son las oportunidades de negocio y eso es lo que trato en mi plática de acercarles una realidad a los jóvenes y que piensen y que se ideen. Luego, a ver, ¿quién no ha jugado el jueguito de Angry Birds, no? O sea, todo el mundo lo tiene y ahorita es toda una industria alrededor de peluches, hasta una película van a sacar. Y era un grupo de estudiantes en un país que ustedes ni siquiera conocen, o sea, ni siquiera nadie de ustedes sabe dónde ha ido a ese lugar. Y es alguien que lo diseñó, ¿por qué? Porque querían algo para entretenerse, algo que sea fácil de usar. Entonces yo creo que poniéndole creatividad, poniéndole ganas, el empeño, podemos desarrollar nuevas oportunidades para todos esos jóvenes que tenemos aquí en Tabasco. Brevemente, ¿cuándo crees tú que puedan ya notarse resultados? Dices, aún no se palpa el resultado en los jóvenes, pero evidentemente este proyecto también tiene una meta de regreso. Más o menos, ¿cuándo podremos estar viendo resultados? Pues aquí sería la palabra. Marcelo. Bueno, ahí los resultados se van a medir
conforme la aplicación de los mismos estudiantes, ya que la sede de aquí del Tecnológico Monterrey les pasa un formato para que ellos puedan participar y sean acreedores, porque al final lo que ellos proponen es las becas de un programa que se llama Líderes del Mañana, la beca del 100%. Entonces, todos los chavos que están en la plática, se les da un formato y toda esa información la capturan y luego la captura la sede. Entonces, el que quiere aplica, les hablan para recordarles, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que apliquen el primer filtro, órale, van. Entonces, ahí vamos a empezar a medir los resultados. Oye, tienen un foro mañana, ¿no? Sí, tenemos un evento. Ya se nos acabó el tiempo, díganos del foro. Bueno, Dale. le doy. El evento se llama Oportunidades en tiempos de crisis. Es un ciclo de conferencias, son 3 conferencias, de las cuales la primera conferencia es por un conferencista del Tecnológico Monterrey, el doctor Miguel Tinoco, quien trae información a través del Observatorio Estratégico. Es una investigación en donde trae aquellos espacios, aquellas realidades o sectores en donde hay oportunidades, actividades que hay aquí en el Estado. Actividades selectivas del Estado, bien lo estudiadas regionalizado. y que tienen futuro. Exactamente. Entonces, en Bien esa parte, estudiadas. y la segunda es la que tiene que, las dos siguientes tienen que ver con recursos financieros, los recursos federales y estatales, y la otra tiene que ver con el financiamiento a través de NAFINSA, con el director de NAFINSA, licenciado, exactamente, y con el delegado de Economía, el licenciado Leopoldo Díaz Adecoa, quienes son los que a partir de las 4 de la tarde inician nuestros registros. Y tenemos en la página www.exatectabasco.boletia, para aquellos que quieran boletos de manera electrónica se lo pueden pagar, y ahí por tarjeta y demás. Muchísimas opciones. O sea, algo que quieras decir, aunque sea Dios, porque te robaron la palabra todos, ¿eh? Muchas gracias. La dirección es exatectabasco.com/boletia. Muy bien. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado a nuestro auditorio. Gracias a ustedes. Motivación, factor determinante en el proceso educativo. Motivémonos todos. Nos vamos, Gabriela Isa. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México y que tengan una linda tarde. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.